Este lugar es un reflejo de lo que podría ser un día el apocalipsis. Salton Sea. Es el cuerpo de agua más grande de California y ni siquiera debería estar ahí. Esta es una historia del ser humano jugando a ser Dios. En el siglo XIX, los granjeros se dieron cuenta que el río Colorado poseía un alto concentrado de minerales y tierra que creaba fertilidad para el cultivo. Así que decidieron mover esos ríos a través de cavar para hacer más tierra fértil donde quisieran. Pero en 1905 hubo una gran crecida en el río y debido a un gran error de cálculo de los ingenieros, el agua inundó los canales de riego durante varios meses en la llanura de Salton, inundando así hogares y granjas. Tardaron 2 años en poder parar ese caudal, creando así un lago de 1000 kilómetros cuadrados en uno de los lugares más calurosos y con mayor depresión de Estados Unidos. Todos creían que este lago que se había creado se secaría de nuevo, pero cuando vieron que no, inversores decidieron convertir un desastre ambiental en una oportunidad de negocio, convirtiéndolo alrededor de este lago en un supuesto paraíso para los turistas. Here is truly a miracle in the desert. A whole new outlet for the crowded millions in big cities. A Palm Springs with water. Here is where you can find the good life in the sun. Today, the Salton Riviera, beside the blue Salton Sea, is the place for you to take charge of your future. You can come as you are, no reservations required. Enjoy life at the Riviera. Y por un tiempo sí parecía ser un oasis, un milagro de la naturaleza. La gente empezó a comprar casas, se hicieron escuelas, restaurantes, clubs marítimos. Estaba repleto de turismo, pero parece que eso no duró mucho. Veranos con temperaturas que superan los 46 grados centígrados, tormentas de arena, una exagerada cantidad de sal en el agua y una gran concentración de químicos vertidos por las granjas convirtieron este lago en un lugar completamente tóxico para la vida, transformando su costa en un cementerio para millones de peces y aves. Su aire es irrespirable y no apto para la vida, el mayor desastre ambiental de la historia de California. Todas esas ciudades y resorts quedaron parcialmente abandonadas y hoy vamos a visitarlo. Ayer vinimos de noche y nos quedamos en un hotel para poder estar cerca hoy por la mañana. De hecho está saliendo el sol ahora mismo por aquí. Normalmente no me gusta levantarme muy pronto para grabar vídeos, pero en el que vamos a grabar hoy es casi indispensable. Hay que grabar el máximo de este vídeo por la mañana, pronto lo entenderéis. Pero primero de todo, vamos a por un café. Thank you very much. Hoy por suerte no me tomo el café solo. Estoy con Polina. Creo que ya te has imaginado cómo voy a editarlo y voy a ponerte aplausos y todo. Podríamos decirte que te llevo del frío extremo al calor extremo. Y eso es por lo que nos hemos levantado pronto. Y es que estamos hablando que al mediodía vamos a estar aproximadamente a 45 grados centígrados, si no más. Encima va a ser un clima húmedo y probablemente sea uno de los peores y más insanos momentos para ir a visitar este lugar. Pero de esta manera también entenderemos mejor este desastre medioambiental. Por donde estamos pasando ahora mismo es Coachella, que es donde se hace este festival tan famoso, y estamos prácticamente a 15 minutos del lago. Hay algo que me parece muy interesante y que vamos a ir viendo con el vídeo, y es que no entiendo cómo este lugar y esta historia no es tan conocida, porque cuando veáis el lugar vais a flipar. No tiene ningún tipo de sentido. He querido venir directamente al lago para enseñaros una cosa que me parece impresionante y para que entendáis de primeras la gravedad del asunto. Como veis, estamos en lo que sería la costa, en lo que sería la playa, pero donde estamos pisando, por mucho que parezca, no es arena. Es que si yo cojo del suelo lo que podría ser la tierrecita, son todo huesos de pescado. Y ya os digo que es toda la playa igual. Y no es que sea una pequeña porción, sino que es toda la costa, que no es pequeña. En cierta parte, la costa de Salton Sea actúa como un cementerio. Así que estamos encima de millones de cadáveres de pescados. Quería empezar aquí porque creo que es una muy buena introducción para que entendáis por qué todo el alrededor de este lago ha quedado prácticamente abandonado. Y es que esto una vez no fue tan peligroso como ahora, por lo que lo vieron como una oportunidad para crear ciudades alrededor de este nuevo lago. Pero con los años se va haciendo cada vez más peligroso estar alrededor de este sitio, por lo que mucha gente que vive en estas ciudades ha decidido abandonarlas, y de verdad que hay muchos lugares abandonados. Vamos a ir a ver un par de ellos. Cada vez es más peligroso vivir cerca porque este lago se está secando. Pensad que ha ido cogiendo contaminantes durante 120 años y la concentración de sal que hay ya supera el doble de la del mar. Poco a poco este contaminante que se encontraba dentro del agua está saliendo a la costa y nos encontramos en un lugar de fuertes vientos, por lo que se crean tormentas de arena con esa tierra contaminada que viaja kilómetros a ciudades cercanas. Esta nube de arena tóxica puede hacer que te entre en los pulmones y te cueste respirar, se te meta en la circulación sanguínea, y si estás expuesto durante mucho tiempo
tiempo, la muerte. Esto es un peligro enorme para su población cercana, por lo que cuando tienen un mínimo de viento se ven obligados a ponerse máscaras para no respirar este polvo tóxico. Estamos entrando en Salton City, que yo diría que es como la capital de este lugar, ya que es la ciudad que tiene más terreno, más calles, donde en algún momento vivió más gente y donde probablemente sigue viviendo más gente. Pero es muy fuerte, porque si os fijáis en el mapa, a mi alrededor está lleno de calles, pero realmente todo esto está vacío, y es que todas estas calles se construyeron, pero no se llegó a construir las casas, nadie llegó a comprar estos terrenos porque las alertas medioambientales salieron antes, por lo que se ha quedado como una especie de ciudad desértica de lo que podría haber sido y no es. Es muy fuerte porque esto es la entrada del pueblo y podemos ver un cartel antiguo donde se publicitaba todas las cosas que se podían hacer aquí, y me hace recordar un poco al comercial que os he enseñado del resort que vamos a ver más adelante. Aquí se puede hacer golf, pescar, acampar y ver naturaleza, y desde luego que hacer esta actividad no se la recomiendo a nadie aquí, aparte de que, siendo honestos, realmente no lo necesitáis. Los peces mueren directamente. Llevamos media hora conduciendo por las calles de la ciudad y es completamente una ciudad fantasma. No hay absolutamente nadie. Eso sí, sí hay muchas casas construidas que parece que hay gente viviendo, pero ni rastro de personas, ni rastro de coches moviéndose. Es raro, se respira un aire raro. Estoy caminando en lo que un día creyeron que serían las calles de esta grande ciudad. De hecho, hay gente que intentó venirse a vivir con caravanas, pero que acabaron abandonando la idea, supongo que por las extremas condiciones. Quiero ir a un lugar cerca de aquí para explicaros esto bien. Esto de aquí supongo que era un punto en el que todos los ranchos que hay alrededor soltaban todos los líquidos pesticidas, todos los líquidos contaminantes a este mar, hasta que en 2017 se decidió parar, y por ello vemos estas vallas que hay que no dejan pasar porque esto puede ser peligroso. Y no solo eso, sino que están intentando revertir esta situación a través de poner como una especie de rulos de paja para que cuando se levantan los vientos no levanten esta arena tóxica y la lleve hacia la población y sea peligroso incluso respirar aquí cerca. Y evidentemente ni hablo de que, como en el pasado se bañaban en estas aguas, hoy en día sería algo impensable. Fijaros en esta agua que hay aquí, de qué color es. Estoy bastante seguro de que hace unos años se podía pasar y que esto lo han puesto hace bastante poco. El agua coge este color debido a una alta concentración de sal. Es por eso que todos estos peces, cuando esta sal empezó a concentrarse de una manera mucho más alta, empezaron a morir porque no podían vivir en esas aguas. Y como no, todo abandonado delante de lo que parecía ser como una especie de mini puerto que hoy yace completamente contaminado. Es muy fuerte, es muy rosa. Lo que no sé es que si justo al lado de esto vive realmente gente aún en estas casas. Parece que sí. No creo que esto estuviera hace muchos años, sino que esto se ha construido después. Probablemente gente con menos recursos en el país ha venido a vivir aquí. Pues sí, parece que hay gente viviendo, porque me está mirando un señor de lejos, evidentemente supervisando que no vaya a entrar a este lugar. Es fuerte, la verdad, porque no os podéis imaginar el olor a huevo podrido que hay aquí, y respirar esto todos los días debe ser bastante duro. Creo que eso es la única actividad viva que sigue aquí. Hay muchas casas abandonadas que con el tiempo se han destruido por completo. Hay que reconocer que en todos estos lugares se respira una paz completa, ya que está rodeado de la nada. Es puro desierto todo esto. Y estoy bastante seguro de que esto se ha quemado, pues si os fijáis todo está bastante negro. Y es que aquí crece vegetación en la época de lluvias, pero luego cuando entra el verano pues todo se seca un montón, hace muchísimo sol, mucho calor. Cualquier pequeño cristal que haga un reflejo prende todo esto en llamas. Es que es normal, esto solía ser un sitio de verano, un sitio de tener tu piscinita con tu casa. Probablemente sería tu segunda residencia, simplemente donde vas a hacer vacaciones. Imagino que mucha gente de Los Ángeles debía tener una casa aquí, ya que no está muy lejos, donde pues poder pasar los fines de semana. Y esta piscina de verdad es muy grande. No sé si realmente ponen no trespassing, que es que no pasar básicamente porque vive alguien aquí, que lo dudo mucho, o el cartel está de antes. Sí es verdad que los muebles de dentro no se ven muy jodidos, a pesar de que todo lo otro se ve destrozadísimo. Por mucho que parezca que aún sigue habiendo algo aquí dentro, está completamente abandonado, ¿eh? Ah, mira, Store Closing Other Trains en enero. ¿En enero cerraron? Sí.
No pasa nadie, la gente se está yendo. Evidentemente tener un negocio de una tienda de segunda mano no funciona. Y como este lugar hay un montón. Esto me parece tan fuerte. Y es que si os fijáis pone retroceda, riesgo de explosión, artillería inexplotada y piezas explosivas peligrosas pueden permanecer en esta área. Y es que nos estamos dirigiendo hacia esa dirección, que hay una base naval militar abandonada. Toda esta zona fuera de lo que es el pavimento de la carretera está, supongo que lleno de bombas que no han llegado a explotar, o minas o cosas. No tienen control alguno de esto, ni siquiera hay ninguna valla, ningún nada, simplemente dos pequeños carteles que te dicen que no pases, pero si no los ves o acabas aquí por la noche, puede acabar en una muy gran tragedia. Que por cierto, por alguna razón la mitad de los que estáis viendo el vídeo ahora mismo no estáis suscritos al canal. Suscríbete ahora, es solo un botón, me hace muy feliz y podemos continuar con el vídeo tranquilamente. Parece que después de todo aún se sigue intentando vender esta tierra y a un precio extremadamente barato. En el cartel que tengo delante pone que se vende una parcela de tierra por $9.800. A partir de ahí tú te construyes tu casa, que siendo California es un precio súper barato. Pero evidentemente estás comprando un trozo de tierra al lado de un lago completamente tóxico y que con los años ni siquiera va a mejorar, va a empeorar. Vamos a llamar al teléfono y a preguntar algunas cosas. Hola, buenas. ¿Habla español? Sí, dígame. Estoy llamando a la venta de tierra aquí en Salton City. Así es, oiga. ¿Usted sabe si aún siguen habiendo como problemas con la calidad del aire y con todo relacionado con el lago? Mire, ahorita tengo unos clientes aquí enfrente de mí. ¿Qué le parece si le regreso la llamada en cuanto me desocupe? Ya me faltan como unos 10 minutos. Dale, está bien. Y platicamos, ¿qué le parece? Perfecto. Ándele, pues. Evidentemente no nos ha vuelto a llamar. Y es que no es ninguna tontería. Estudios dicen que existe el triple de casos de asma y otras enfermedades de vía respiratoria en este lugar que en comparación al resto del estado. Y el Instituto del Pacífico dice que si el estado no hace nada al respecto, habrán daños de más de 30.000 millones de dólares. Y que si no lo pagan, la población de California será quien lo pague con su salud. No sabéis el calor que hace, por favor. No exagero para nada, de hecho dejas el coche aparcado durante media hora y cuando vuelves está todo ardiendo. De todas formas, ahora nos vamos a dirigir a Bombay Beach, que es este antiguo resort que se creó. Y os va a sorprender porque este lugar sí que ha cambiado mucho y hacia una dirección que creo que no pensáis. Corín ha venido a traer agua fría que en 3 minutos se va a convertir en agua hirviendo, pero bueno, de momento sirve. Y parece que nos adentramos ya en lo que queda de Bombay Beach. Teníamos muchas ganas de venir a este sitio porque este lugar parece de película. Estoy viendo aquí delante una cosa que os tengo que enseñar. Y es que si os fijáis justo en la entrada del pueblo, tenemos lo que parece ser el cartel antiguo de este resort del que os he estado hablando todo el rato. The Last Stop for the Bombay Beach Resort. Una foto de 4 mujeres pasándolo bien en el Salton Sea. Parece el inicio de la típica peli de miedo. De hecho, la prensa lo define como la ciudad tóxica del apocalipsis, como muy exagerado. Nosotros vamos a ver realmente qué ha quedado de esta ciudad, porque os voy adelantando que se ha transformado como una especie de ciudad de artistas así un poquito extraños. Los que visteis mi vídeo de Slab City, podríamos decir que es algo similar. De hecho, Slab City está como a 10 o 15 minutos de aquí, pero desde luego lejos de la realidad que se vivió aquí en 1950. Básicamente la ciudad está dividida en casas que están abandonadas y casas que o bien se han construido después de toda la problemática o cosas que aún se mantienen de antes. Y creo que es un sitio que tiene una comunidad muy fuerte, ya que la gente que vive aquí no suele salir mucho. Las gasolineras cercanas están muy lejos, por lo que se suelen mover en carritos de golf. Vamos a dar una vueltita y a ver qué se cuece por Bombay Beach. Si os fijáis, aquí han construido lo que parece ser como un mapa en miniatura de la ciudad. Me hace especialmente gracia que te pongan un QR por si tienes quejas sobre el mapa. Ah, es un mail. What's your big issue? Bombay Beach map complaints. En deconstrucción, que no podría ser mejor definición para este lugar. Esto de aquí sí que parece que formara parte de lo que antiguamente era este resort. Que cuando hablo de resort me refiero a que un grupo grande de inversores en real estate decidieron empezar a crear casas aquí para generar como un lugar de turismo, un lugar de segundas casas, típico pueblo costero, por lo que necesitaba tener infraestructura social. Y yo imagino que este lugar era parte de eso. No me había dado cuenta que aquí han hecho como si fuera una especie de muerto, ¿no? O alguien descansando, no tiene por qué estar muerto, desde luego. Hostia, ¿qué es esto de aquí, tío? Creo que me tengo que asegurar que no haya nadie, porque esto parece que sí que pasa bastante gente aquí. Eso que hay como una cama. Hostia, un libro abierto. Yo creo que esto es la casa de alguien, o sea, aquí debe vivir alguien, ¿eh? La democracia en la naturaleza. Hostia, esto de aquí, tío, es como la habitación de los horrores, ¿eh? Da un poco de cosa, ¿eh? Hostia puta, tío, como hay algo aquí me voy a cagar, ¿eh? ¿Qué
cojones es esto, tío? Yo lo que creo es que utilizan este lugar como estudio, es decir, para hacer sus movidas artísticas. Pero es que está el pueblo entero así, ¿eh? Me da que es como mini obras de arte, ¿no? Porque esa tele no está ahí porque sí. Y esta valla aquí sin ningún tipo de sentido tampoco. Hostia puta, tío. El nivel de mal rollo que hay aquí, pero desde luego que esto es un estudio, esto son pinturas de alguien. Es como si fuera una especie de habitación de un niño pequeño. Me siento el protagonista de una película posapocalíptica. Me he quedado solo y estoy buscando provisiones en antiguas casas a ver si no las han sacudido antes. Todo está tan parado. Solo se escucha el aleteo de algunos pájaros que han encontrado su hogar aquí. Y pensar que esto antes era una de las grandes atracciones turísticas de California. Es como que en cierta parte me da algo de mal rollo, pero a la vez es como que tienes... ¿Qué es esto? Es como lo que sería antiguamente... Pues como un jacuzzi de un hotel, ¿no? Sí, esto es de aquí. Bueno, y la cocina ya ni te digo. ¿Qué es esto, tío? Aquí tenemos lo que parece un cine de coches abandonado. Evidentemente yo creo que han puesto todo esto después a modo de obra de arte. Pero me parece impresionante como el delivery, cómo está todo puesto. Los coches, los chasis de realmente coches antiguos. Hostia, mira, mantienen los volantes y todo, Hostia, mira, un carrete, ¿no? VHS o algo así. Es fascinante ver cómo esta comunidad ha florecido en medio de la catástrofe, encontrando belleza en la decadencia y creando un oasis psicodélico en este paisaje desolado. Aunque son pocos los que eligen llamar a este sitio su hogar, parecen haber encontrado un refugio donde ser libres de alguna manera. Actualmente existen oportunidades para revertir este desastre. Sin embargo, esto requeriría tiempo, recursos financieros y sobre todo el apoyo gubernamental. De esa manera, igual podrían llegar a volver a ser ese milagro del desierto. Es brutal presenciar cómo la naturaleza puede volverse en nuestra contra cuando pretendemos jugar a ser dioses, cuando intentamos crear lo que no debería existir. Nos encontramos cara a cara con las consecuencias devastadoras de nuestra propia arrogancia, recordándonos así la fragilidad de nuestro equilibrio con la Tierra. De todas formas, no exagero cuando digo que es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. Te quedas aquí un rato y podrías imaginarte perfectamente que el mundo se ha acabado y que solo queda la locura de los pocos que quedan vivos y ningún ruido, completamente en silencio. Salton Sea es simplemente único.